Calcule la divergencia del campo vectorial F, a menudo denominado div F en los puntos dados. El campo vectorial F se representa aquí en azul. Observe cómo tenemos un campo vectorial bidimensional. Div F es igual al producto punto de del, y el campo vectorial F donde del es un operador diferencial o el operador derivado parcial. Y si F es un campo vectorial bidimensional, donde P es el componente X y Q es el componente Y, este producto punto es igual a la derivada parcial de P con respecto a X más la derivada parcial de Q con respecto a Y. Lo que significa que para nuestro campo vectorial, div F es igual a la derivada parcial de 3 y coseno 5x con respecto a X, más la derivada parcial de 2x al cuadrado seno 2y con respecto a Y. Tenga en cuenta que para diferenciar 3 coseno, y de 5x con respecto a x, necesitamos aplicar la regla de la cadena donde la función interna 5x es igual a y, por lo tanto, la derivada parcial de 3 y coseno 5x con respecto a x es igual a 3 y veces signo negativo 5x. Veces la derivada de 5x con respecto a x, que es 5. Y luego más la derivada parcial de 2x al cuadrado seno 2y con respecto a y, que es 2x al cuadrado por coseno 2y. Veces la derivada de 2y con respecto a y, que es 2. Simplificando, aquí tenemos 15 y negativos. Seno 5x. Y luego más. Aquí tenemos 4x al cuadrado, coseno 2y. Ahora que tenemos div F, podemos determinar el valor en los puntos dados. Primero desea la divergencia del campo vectorial F en el punto 1.5,1.5, que se encuentra aquí en el campo vectorial. Observe que en esta ubicación, podemos ver que el flujo es hacia adentro, lo que significa que la divergencia es negativa, y vamos a verificar esto. Tendríamos negativo 15 veces 1.5 veces seno de 5 veces 1.5. Y luego más 4 veces el cuadrado de 1.5. Coseno de 2 veces 1.5. Para ahorrar tiempo, ya lo ingresé en la calculadora. Solo asegúrese de que la calculadora esté en modo radianes. El valor es aproximadamente negativo 30.0149. Volviendo al campo vectorial, observe cómo en esta ubicación, el flujo es hacia adentro. Para una revisión rápida, recuerde que la divergencia es positiva. La tasa de cambio es externa, como un gas calentado que se expande. En nuestro caso, la divergencia es negativa y, por lo tanto, la tasa de cambio es interna como un gas enfriado que se está comprimiendo. Si la divergencia es cero, el cambio no es interno ni externo, y el campo vectorial es incompresible. Ahora encontremos la divergencia en 1.5,0 negativo. Esto es igual a 15 veces negativo y, que es 0, multiplicado por el seno de 5. Veces negativo 1.5. Y luego tenemos más 4 veces el cuadrado del negativo 1.5. Veces el coseno de 2. Por 0. Observe que aquí tenemos un factor de 0, y este sería el coseno 0, que es igual a 1. Esto es igual a 4 veces el cuadrado de 1.5 negativo, lo que es igual a 9. Entonces aquí tenemos un valor exacto. Al observar la ubicación de este punto, que está aquí, observe cómo aparece como si el flujo fuera hacia afuera, por lo que la divergencia es positiva. Espero que hayas encontrado esto útil.